Vamos a dar la bienvenida al invitado de hoy, que es un amigo, es un colega también desde el punto de vista de la ingeniería civil, es un líder gremial de importancia, de un gremio relevante en el país, que es la Generadora de Chile, Claudio Sebag, eh, a quien le damos las gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Claudio, por este tiempo, por hacer un espacio en tu ajetreada agenda. Mari Peña Andrés, efectivamente un regalo estar acá, poder conversar sobre lo que es posible hacer desde el mundo de las empresas I, de las cuales podremos hablar, que se puede hacer desde la construcción de una sociedad en la cual podamos conjuntamente, industria, que me toca, ¿no es cierto?, representar a mí a la industria de generación de electricidad, pero desde la sociedad civil, actuando junto con inversionistas, con comunidades, con los territorios, con la sociedad civil, en esto. Así que nada, agradezco la oportunidad de tener una entrevista y poder hablar y tratar de contribuir con un granito de arena en este esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, voy a contar un poquito de lo que son las empresas indígenas muy brevemente. Primero, la figura legal es una fundación sin fines de lucro, y que lo que buscamos en la fundación es contribuir como una alternativa a lo que los pueblos indígenas en el Chile y en el mundo buscan, que es una autonomía. Pero nosotros abordamos la autonomía económica. La autonomía económica, creemos que así como cuando un hijo quiere irse de su casa, necesita tener independencia, y esa independencia parte de la independencia económica. Entonces creemos también que los pueblos indígenas hoy día están presentes a lo largo del planeta, en nuestro país también hay 10 pueblos originarios, y el discurso común de cada uno de los pueblos que buscan autonomía, buscan ejercer sus derechos, como se consagran lo consagran organismos internacionales en esta materia. Entonces, buscamos que la fundación sea eso, un vehículo que fortalezca un ecosistema de emprendimiento. Y rescatamos dos conceptos: el concepto empresa y el concepto indígena. Para una parte importante de la sociedad, las empresas están de alguna forma con una carga negativa, se asocia a algo negativo, ¿no? Y los indígenas, por otra parte de la sociedad, también, a conflicto, a problemas, a un tema que nadie quiere abordar. Entonces nosotros tomamos estos dos conceptos y los queremos reivindicar. Creemos en las empresas como un motor de desarrollo, y creemos que lo indígena, la sabiduría ancestral, también puede ser parte y pueden interactuar, generando un nuevo modelo de negocio, que son empresas que consideran estos conocimientos ancestrales. Eso es un poco lo que es la fundación. Lo que queremos es que existan empresas de propiedad dirigidas y de propiedad y en asociación con líderes indígenas, con personas, pero también queremos que se incorpore, además de las clásicas características de la empresa, lo que sea sustentable, lo económico, lo social, lo ambiental. Nosotros agregamos un cuarto aspecto, que es el aspecto de este conocimiento ancestral, que sea una restricción más en esta ecuación de negocios, y que de alguna forma dé sostenibilidad territorial indígena a las operaciones de estas nuevas empresas que pueden generarse. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues buscamos, Claudio, para que sepa un poquito, de generar relaciones entre emprendedores, empresas, inversionistas, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores, bajo este esquema. Nosotros hablamos del cuádruple impacto positivo en los territorios. Así que hemos decidido también desarrollar un programa de entrevistas que le llamamos la Fundación Empresa I, va a desarrollar un programa de entrevistas con incidentes. Y jugamos ahí con la I de Empresas I. Así que muchísimas gracias. Y bueno, habiendo dicho eso, que es lo que es la Fundación, te pediría, Claudio, que nos contara un poquito, pues, cómo te podría describir tu historia un poquito. ¿Cómo te encuentras? Esta parte es muy Peñi Mira, Claudio. a ver, es difícil obviamente en contar la historia, pero por qué agradezco estar acá y por qué espero poder ser un aporte? Porque, mira, yo desde toda mi vida tuve el privilegio de
con mi papá, que conjugaba dos profesiones, dos vocaciones, que era, mi papá era profesor de colegio, profesor de matemática, pero además era fotógrafo de paisajes. Y entre la combinación de la perfección de la matemática, y tú hablabas que éramos colegas ingenieros, algo habré heredado en esa vocación de que la matemática como un lenguaje universal que expresa, que busca ¿no es cierto?, explicar la naturaleza y muchas cosas. Y por otro lado, este permanente recorrer con mi papá, recorrer Chile, de hecho su editorial se llamaba Recorriendo Chile. Y además mi papá era oriundo de Temuco y siempre me enseñó y no muy explícitamente, pero uno fue dándose cuenta en el tiempo de la puesta en valor de, como no solamente del paisaje, obviamente era fotógrafo de paisaje, entonces mucho más de la naturaleza prístina, pero también, por ejemplo, la vinculación de la toponimia con el territorio, de cómo las personas le habían dado nombre a los lugares y el significado de esos nombres. Y bueno, y estamos regados como país si uno toma conciencia de cómo el lenguaje, principalmente, bueno, el lenguaje de la zona del Mapudungún, pero también de otros pueblos hacia el norte de Chile, cómo le dieron nombre y que al final casi todo en Chile tiene un nombre indígena. Y eso es como el origen de mi historia, que vincula mucho entonces la idea de haber recorrido, haber viajado, conocido cada esquina, cada valle, cada de Chile, con después haber estudiado ingeniería, y en la ingeniería, bueno, uno de los grandes propósitos de la ingeniería es resolver problemas. Uno como que le meten en la cabeza, y bueno, le meten también en la cabeza resolverlos de manera eficiente, de manera adecuada. Y la empresa, que es algo más bien tardío en mi vida, vincularme directamente con el mundo de la empresa, pero sí, más bien a lo largo de mi vida me he vinculado con la sociedad civil. Me he dedicado a través de ingeniería a trabajar en distintas organizaciones de la sociedad civil, como lo es Partida en Hogar de Cristo, después en Techo, me tocó varios años, después me tocó armar algunas fundaciones como Enseña Chile o Elige Educar. De hecho, una de las regiones donde partimos de primeros en Enseña Chile, que es una fundación que busca reclutar profesores para trabajar en colegios vulnerables del país. Partimos con la región metropolitana y con la región de la Araucanía. Y me fui dando cuenta que el emprender, que es más amplio que la empresa privada, el emprender puede ser un gran motor y movilizador de propósito de resolver desafíos sociales, públicos, y de crear valor que en el caso de la empresa privada, después también me vinculé y inicié una empresa privada, una empresa B, una empresa que tiene un propósito de crear un triple impacto vinculado al trabajo más vulnerable de las subcontrataciones, una empresa que se llama Próxima Servicios, y damos empleo a personas vulnerables en el mundo de la subcontratación, buscando hacerlo mejor. Pero en su gran conjunto, la empresa es un invento de la humanidad para lograr un objetivo común. Y la empresa puede ser una expedición para atravesar el campo hielo, o puede ser una organización compleja que crea riqueza, que da empleo, que crea un producto para un cliente, que para un inversionista que pone la plata le genera rentabilidad, para las comunidades donde se inserta, ojalá sea un buen vecino, y tiene todo un contexto, trabaja con proveedores que provee y crea una cadena de suministro. Entonces, la empresa como empresa y la empresa privada, creo que puede ser una buena síntesis de que, además de finalmente ser un creador de riqueza gigante en lo que tal vez uno de los grandes inventos de la humanidad, la creación de la empresa. Entonces, esto de la empresa y de agregarle este atributo adicional, lo encuentro súper atractivo, como usar un invento de la humanidad, que es la empresa, para ponerlo al servicio de una causa como es la posibilidad, ¿no es cierto?, de crear esta autonomía económica que tú me cuentas. Así que ojalá, y yo sé que en otros países esto se ha dado con más fuerza ya, vamos a ser parte de esto también. Muchas gracias. ¿Y cómo te encuentras en estos momentos, Claudio? En este momento, en tiempos de pandemia, estamos como entre que saliendo y como que aparece una nueva amenaza. ¿Cómo Mira, te sientes? En lo familiar, en lo laboral, como un miembro de esta sociedad que pasa por estos días tan complejos. bueno, uno siempre además estamos los dos probablemente en una etapa de la vida, yo tal vez todavía más que tú, por una etapa vital criando niños. Anoche pasamos una noche casi sin dormir de la niña más chica que estaba enferma, entonces uno tiene a veces los tiempos vitales de muy corto plazo impactan sobre la vida cotidiana, pero
pero una vida llena como de energía, de sentir de que uno tiene parte de criar familia y tratar de estar muy activo contribuyendo y, y siempre tratando de rememorar una frase que no sé si es original del Padre Hurtado, pero pues sí puede ser más antiguo que él, que habla que si los tiempos son desafiantes, los tiempos son malos, seamos nosotros mejores, porque nosotros somos el tiempo. Al final, mira, o lo decía otro, me decía, en vez de tanto preocuparse, ocúpese. Ocúpese de buscar resolver, contribuir, ser un agente movilizador. Entonces, nada, en ese sentido, siempre contento, señor contento. Eso sí lo decía Padre Hurtado. Al menos en mi caso, que vengo a propósito que incorporaste la espiritualidad, yo vengo de la fe católica, pero básicamente hay confluencias de espiritualidad. Así que creo que en eso se puede construir y encontrar un diálogo entre espiritualidades. Mira, muchas gracias. Y justo menciona la fe cristiana, la fe católica en particular, que a mí me tocó en lo profundo la visita del Papa, antes de la visita del Papa Francisco, haber conocido la encíclica Laudato Si, mis señores, eh, que yo cuando la leí quedé impactado y decía, chuta, lo que está diciendo esta encíclica es lo que los pueblos indígenas del mundo dicen hace mucho tiempo: ama la tierra, ama, ponle un rostro. Entonces, desde ahí de alguna forma es donde queremos que ese conocimiento, ese encuentro de mundo, ese espacio que son tan escasos los espacios de encuentro entre espiritualidad, entre creencias, aprovecharlos. Y el valor que como Fundación Empresa ahí queremos de alguna forma aportar, creemos que es nuestro camino. Nosotros hemos estudiado harto respecto a qué pasa con la autonomía económica, qué pasa en los países donde estos temas han avanzado, cuáles son los países líderes en esto. Uno dice, se va a Australia, la experiencia con sus primeras naciones, con sus pueblos tribales, como les llaman, en Canadá, las First Nations, en Nueva Zelanda, el orgullo nacional en los maorí, inclusive en Estados Unidos tienen experiencias bien interesantes en esta materia. Justamente nosotros hemos hecho un diagnóstico que sí, la autonomía económica existe, no es una fantasía, existe en estos países y si sumáramos, por ejemplo, lo que ocurre en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, respecto a empresas, podríamos encontrarnos con fácilmente casi 400.000 empresas que aportan al producto geográfico bruto del país entre un 0,5 y un 5%. Estamos hablando de ventas de billones de dólares. Entonces, hay un camino que parte hace años en el sector público, donde se decide gradualmente ir teniendo compras públicas, promoviendo la actividad económica de los pueblos indígenas, sin ningún cambio de una ley, solo con una voluntad política que dice, vamos a establecer un programa de compra en los próximos 10 años de compras públicas. Y así, en el caso de Australia, tienen compras que llegan hasta un cierto porcentaje. Imagínate el presupuesto de Chile que dijera que el 1% se compra en empresas indígenas. Imagínate la revolución económica, o sea, el presupuesto que hoy día conocemos de CONADI sería marginal para ese tamaño. Entonces, es interesante el desafío en lo público. Y en lo privado también hay hartas experiencias, porque tú estás en un sector en donde una parte importante, que es la generación y transmisión de energía, ocurre en territorios indígenas, de norte y sur. Como digo yo, territorios indígenas conocidos, que sean indígenas, o no conocidos, pero nosotros hablamos de territorios indígenas. Entonces, de ahí se viene un tremendo desafío, porque las empresas indígenas, como decimos, son iniciativas de propiedad. Primero son empresas, deben cumplir con todo lo que la empresa cumple. Y además en los societarios tengan una activa participación de personas indígenas. Entonces, vemos que el sector de energía es importante, fundamental para el desarrollo del país. Vemos como el gremio, particularmente del que eres presidente, se ha comprometido con los derechos humanos de los pueblos indígenas, con el estándar internacional que eso implica, y eso no es tan común en Chile. Eso no es algo que uno encuentra a la vuelta de la esquina, como se dice. Entonces, por eso también decidimos
acercarnos a ti, aprovechar nuestra cercanía, compartir en otros espacios también y pedirte esta entrevista porque pensamos también que las empresas hoy día pueden generar programas de proveedores como en Estados Unidos. Hoy día contamos con el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos justamente para replicar un modelo que es un modelo de proveedores minoritarios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Tienen una Asociación Nacional de Proveedores Minoritarios, en donde esta asociación los conecta con grandes empresas de distintos rubros y genera este espacio entre ellos para empresas indígenas. Entonces, yéndonos al sector de energía, yo diría, Claudio, ¿cómo ves que podría este concepto de empresa indígena entrar en este sector tan importante del país como el sector de energía? A ver, yo creo que es bueno partir por explicar, un poco contar también, efectivamente, desde mis palabras, yo presido el gremio de las empresas que producen energía eléctrica en Chile, y nuestro propósito precisamente es no solamente ver cómo la energía eléctrica, que sea un bien para la sociedad. Estamos convencidos de que sobre todo en este siglo XXI, donde el gran desafío de humanidad es la crisis climática, pero también los desafíos locales de contaminación de las ciudades, de eficiencia, de necesidad de mayor sostenibilidad, la energía eléctrica puede ser un tremendo motor de bien común. Y en fondo lo que creo que un gremio debería hacer es poner aquello que la industria hace al servicio del bien común. Eso es como paraguas en general de la electricidad. Y en relación con los pueblos indígenas, efectivamente, como tú lo planteas, nosotros hace ya varios años hemos integrado en nuestros principios de sostenibilidad la idea de que es una condición básica respetar las costumbres, las prácticas y los derechos de los pueblos indígenas en esta contribución que hacen a la diversidad cultural y que tenemos que buscar propiciar una relación sustentable y de largo plazo en los proyectos que desarrollan las empresas de generación y las operaciones, porque no solamente debemos velar que la electricidad también sea un bien transformador en quien usa la electricidad, vamos avanzando en la electromovilidad, casas que son con el tiempo más eficientes por el uso de la electricidad, sino que por sobre todo crecientemente en la medida que transitamos hacia un futuro renovable, que es parte de la solución de la urgencia climática, aprovechando la riqueza y diversidad de los recursos renovables. Eso implica estar en aquellos territorios donde habitan, ¿no es cierto?, comunidades indígenas. Entonces, así me parece que vemos nuestra relación como industria con los pueblos indígenas y la posibilidad, obviamente, estamos hablando que la creación de las empresas que invierten son, en el caso chileno, una de las grandes virtudes del caso chileno ha sido el hecho que Chile ha sido un país tremendamente abierto a invertir en Chile. Eso ha hecho que tengamos hoy día innovación tecnológica como probablemente pocos otros países lo tienen. Nos reconocen como uno de los mejores países para invertir en energías renovables en el mundo, mercados altamente competitivos, una integración con el mundo en términos comerciales, de atracción de talento. A Chile llegan personas, migrantes a lo largo de nuestra historia que se han ido incorporando a Chile, pero y políticas públicas que en general en nuestro país han sido de calidad y largo plazo, con una ambición de sostenibilidad a largo plazo. Entonces, todas esas cosas configuran que Chile tiene un mercado, al menos de generación eléctrica, activo, atractivo y que está haciendo una transición energética como pocos otros países lo están haciendo en el mundo. Y uno de los pilares de la transición energética es que no solamente sea una buena noticia para el clima, no solo sea una buena noticia para las ciudades, sino que también lo sea una buena noticia para las comunidades. Y ahí es esencial la manera en cómo podemos co-construir y aprender conjuntamente una relación distinta con los pueblos indígenas. Esto es un modelo para armar. En el pasado, la localización de los proyectos de generación han creado conflictos en territorios donde habitan comunidades indígenas, como en otros territorios donde no hay comunidad indígena y donde el tipo de forma como se generaba conflictos. Pero siempre hay que entender que al final la electricidad, de alguna manera, si logramos poner el sentido profundo de beneficio bien común que puede dar, necesariamente tiene que venir acompañado con hacer bien la pega también donde se produce. Entonces, creo que tenemos esta oportunidad
es súper desafiante porque las nuevas tecnologías, particularmente las nuevas tecnologías de generación solares y eólicas, bueno, pueden tener un menor impacto en una serie de dimensiones, pero ocurren en los territorios, se insertan en comunidades. Entonces, ¿cómo podemos involucrar, concatenar a las comunidades a través de, por ejemplo, empresas de proveedores y contratistas? Estuvimos el viernes, hace unas semanas estuvimos en el norte terminando un proyecto de capacitación para crear mejores empresas en la comuna de María Elena, que María Elena, en la mitad del desierto de Antofagasta, una de las comunas donde más energías renovables se está invirtiendo y desarrollando. Bueno, pero llegan los paneles, pero ¿cómo hacemos que los proveedores y contratistas en esa zona puedan también ser parte de la cadena de valor que crea esta nueva industria? Y lo mismo uno debería pensarlo en zonas donde hay mayor población o mayor comunidades, pensando en la zona sur o en zonas donde todavía no se han desarrollado proyectos, pero que hubiera potencialmente comunidades indígenas. ¿Te imaginas, Claudio, dentro del gremio en 50 años más, empresas indígenas siendo socias de la Asociación de Generadoras? Es algo que se da en otros países. O sea, yo miro el caso, tuve el privilegio de estar en Nueva Zelanda hace algunos años. En Nueva Zelanda hay fondos de inversión. Yo creo que en la medida que tengamos claridad que no es que aquí estemos regalando subsidios o privilegios, sino que estemos subiendo, insisto, a este modo que es la empresa, que la empresa es neutra en su forma de hacer, pero que podamos hacer partícipe a fondos de inversión. Me tocó conocer inversionistas, grandes administradores de portfolio de fondos indígenas en Nueva Zelanda. Tuvieron, de hecho, en visita en Chile algunos de ellos. Pero no tiene que ser desde el asistencialismo. No. De hecho, hay una crítica que se le hace a la Iglesia Católica, mi propia iglesia, que es una crítica bien ácida, que decía, decía que la Iglesia Católica ama tanto a los pobres que los ha perpetuado por 2000 años. Es muy dura la crítica, pero quiero decir que tiene que ver con que efectivamente la caridad empieza a determinar la justicia. Y aquí lo que estamos hablando es de una cosa de justicia, o sea, cómo podemos ser todos parte de un desarrollo. Y eso requiere aprender, entender cómo funcionan las empresas. Las empresas no son perversas, sino que pueden ser una tremenda fuente de creación de empleo digno. Olvídate, si cualquier empresa lo que captura de la renta el inversionista o dueño de una empresa es un pequeño margen. El resto se va a la gente que trabaja en esa empresa, a la que provee insumos a esa empresa, al territorio donde se inserta esa empresa, a los impuestos que paga una empresa. Entonces, la empresa es una máquina de creador de valor. Y si esa puede ser empresas que de alguna manera hayan sido con fondos y financiamiento y haya surgimiento desde el mundo indígena, bienvenido sea, que compitan en una cancha igual. Lo importante, eso sí, es tener conciencia de que al final, y ahí me alza el alma ingeniero, es que compitan, porque eso beneficia más al usuario final, van a hacer mejores productos, van a innovar más. Aquí no hay que pensar en crear protecciones especiales ni necesariamente subsidios, porque creo que los subsidios justamente muchas veces han hecho un daño de perpetuar muchas veces una relación no sana. Sí, muchas gracias. De hecho, por ahí alguien nos decía, oye, ustedes tienen una contradicción vital. Son una fundación sin fines de lucro que promueve empresas que buscan el lucro. Exactamente, le decíamos. Sí, nosotros como gremio también, de hecho, hace unas semanas atrás nos tocó ir a exponer a la Convención Constitucional para hablar de energía. Y también hubo que explicar, nosotros somos un gremio y los gremios, al igual que la Fundación Empresas I, los gremios son organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que buscamos poner aquello que la industria sabe hacer, que es producir energía eléctrica, al servicio del bien común. Pero está bien, es distinto una consultora que probablemente haga de servicios, ustedes están promoviendo el bien común en ese sentido. Sí. Claudio, y sabiendo hoy día de que las empresas indígenas tienen este cuarto componente, que es el componente de incorporar los saberes ancestrales, el mundo completo, Naciones Unidas ha hecho un esfuerzo en estos últimos 25 años de hacer que los distintos estados entiendan que lo que hay que proteger es esa relación especial que tienen ciertos grupos humanos, ciertos grupos indígenas con sus entornos, esa relación especial. Y de ahí nosotros decimos, sumamos la actividad económica, sumamos la empresa, tomamos este elemento de esta relación especial,
hacemos que vemos lo que pasa en el mundo, nace este concepto acá en Chile y Latinoamérica, porque nosotros estamos pensando en Chile, catastrar las empresas indígenas que puedan existir, y en Latinoamérica como segundo paso. ¿Qué oportunidades tú ves para las empresas indígenas, para estos líderes indígenas que pueden estarnos escuchando, en el sector del que eres tú parte? A ver, yo creo que primero, sobre tu primer punto, sobre la dimensión espiritual. Los seres humanos somos seres espirituales, entonces integramos la vida espiritual en nuestra vida. De hecho, alguna vez leí algún estudio que, uno de los factores que explica la mayor felicidad y mayor posibilidad de vivir una vida más plena pasa por desarrollar adecuadamente esa dimensión espiritual. Entonces yo creo que no quiere decir que no me gusta ni imponer la espiritualidad de uno en el otro, eso creo que hay historias trágicas en la historia de la humanidad, pero sí de que cada uno busque el desarrollo de su propia trascendencia a través de eso. Entonces, ahora, respecto de qué oportunidades veo yo, bueno, efectivamente, es una invitación a que más actores, y sobre todo en una tendencia de la transición energética creciente, es que si bien sigue siendo una industria súper intensiva en capital, porque se requiere tener recursos económicos grandes para poder invertir en los equipos tecnológicos, es ser también partícipes en el sentido, por ejemplo, en búsqueda de nuevas oportunidades. O sea, yo pienso cuántos territorios donde hay recursos renovables que pueden crear valor y pueden buscar un inversionista, crear un valor, por ejemplo, también en torno a lo que significa cuidar ese territorio adecuadamente, hacer bien un proyecto. Entonces hay una expertise que tú mismo, Andrés, has desarrollado a lo largo de la vida de construcción de conjunta de relacionamiento comunitario. Entonces los saberes respecto de cómo hacer bien las cosas no pasan solo por los saberes tecnológicos, oye, ¿dónde pongo el mejor panel, la mejor luz, la mejor radiación, el mejor cable? Sino que también los saberes pasan por cómo desarrollo un adecuado trabajo metodológico de sentir que las comunidades, que esto es una relación sustentable a largo plazo, de que pude construir una relación de confianza, de educación energética, de que en el inmediato entorno donde se hace un proyecto también, por ejemplo, se mejoren las condiciones de vida, pero desde la creación de valor compartido, no simplemente de entregar algún nuevamente asistencialismo. Entonces yo creo que hay oportunidades para los pueblos indígenas, para las comunidades, de entender de que la posibilidad de trabajar y colaborar activamente con el mundo empresarial, con la creación de riqueza, hay una posibilidad de ganancia mutua. Y eso, pero también de hacer ver dónde están las deficiencias, dónde están las brechas y dónde podemos hacer las cosas mejor. Pero desde el diálogo, desde la posibilidad de la construcción positiva. Y ahí, bueno, creo que también como industria uno tiene que buscar cada uno poner su parte y así juntos, insisto, buscar de qué manera ese bienestar, que en el caso de la fundación de ustedes además incorpora esta cuarta patita, pero al menos yo que participo, aparte de la industria de generación, donde tenemos esta mirada de triple impacto, de que la electricidad puede generar un impacto de sostenibilidad ambiental hoy día muy potente, puede generar un impacto social en cómo la electricidad transforma vidas o puede tener una mejor calidad de vida, y obviamente genera riqueza económica. Creo que ese triple impacto, que también se da mucho en las empresas B, en las empresas I, le agregan además esta cuarta dimensión. Yo creo que hay una tremenda oportunidad en el sector de energía, porque hay una transición también a la descentralización, en cada vez proyectos más pequeñitos, en más lugares, y en la medida que las comunidades identifiquen esa oportunidad y busquen inversionistas y armen cosas juntos, creo que vamos a ver esto más y más. Sí, muchas gracias, Claudio. Una de las cosas bien comunes en general en los saberes ancestrales del pueblo indígena es el respeto. Y como fundación nos apegamos harto a ese respeto, y nosotros no queremos imponer una creencia ni una forma de entender o relacionarnos con el medio. Nosotros en ese mismo respeto lo que buscamos es que justamente es lo que pasa en los territorios donde habita la población indígena y que tiene cierta fe, se respete a los dueños de casa. Es una cosa bien sencilla. No queremos cambiar nada de lo que pasa en la ciudad, porque es una forma propia de organización que no es indígena, pero sí lo que pasa en los territorios. La gente que ha decidido quedarse a vivir en los territorios y que siguen ahí, que van a seguir por mucho tiempo más. Sí.
Entonces, esta oportunidad que abre la fundación de encontrar estos conceptos tan demonizados por la sociedad, empresas, y los indígenas asociados también a todo esto negativo. Entonces, nosotros decimos no, puede haber un espacio de encuentro que merece la pena ser abordado. ¿Y por qué? ¿Porque estamos inventando la rueda? No, es porque esto ya ha demostrado un cierto éxito en otros países. Ya llevan años, 20 años en este camino y sus resultados han sido bastante favorables. Claudio, como última parte, me gustaría dejarte abierta la posibilidad pues, que pueda hablarle esta entrevista, la idea de que la vean justamente empresarios y que la vean también, puede ser inversionistas o distintas personas que tienen cercanías con la fundación. ¿Qué mensaje nos regalarías como para cerrar esta entrevista respecto de este desafío que hemos decidido emprender como fundación? Bueno, yo creo que el mensaje central que yo dejaría es que una de las cosas que como valor yo he aprendido mucho en las conversaciones con el mundo indígena, contigo, Andrés, es el valor del diálogo y la construcción de conocer el otro, de, de- de ponerse en el lugar del otro y qué es lo que está, cuál es su expectativa. Y creo que la oportunidad que hay, al menos en el sector de energía eléctrica, de ser un agente de cambio transformador de los grandes desafíos de este siglo XXI. Y parto por la crisis climática, bien, sigo con los desafíos de sostenibilidad urbana, de bienestar de los hogares y de reducir el impacto sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad. Si eso además puede ir vinculado en ser un agente de buena noticia en los territorios y comunidades donde se inserta, donde poder crear valor, valor en mucho más amplio sentido que solamente el valor económico, en valor de que sintamos que esto lo que hay acá tiene sentido y propósito cuando hay un proyecto de generación en un territorio porque contribuye al bien común en más amplio sentido. Y si en esa, además, trabajo conjunto puede transformar vidas, puede transformar y mejorar la relación eh, y finalmente el bienestar, tanto de la gente que está en este mundo de la empresa y de las comunidades y de finalmente sentirse que estamos haciendo juntos algo, creo que la Fundación Empresas I o nosotros como gremio nos vamos a dar tremendamente por satisfechos de haber logrado este objetivo común. Así que eso es sería como mi sueño. Muchísimas gracias. Tremendo. Buena, Peñi, Mayón Calenta a ti. Vielen Dank. Muchas gracias Tony, por la invitación. No, Muy, muy agradecido de poder contribuir en lo que están haciendo ustedes y efectivamente es algo muy potente. Así que muchas, muchas gracias.